Te fuiste a la especialidad que no quiere nadie, que es tapadores, y a la unidad que no quiere nadie, que es la BRIPAC. ¿Qué recuerdos tienes tú de la BRIPAC? Lo primero que pensé fue tengo que salir de aquí. Entonces, lo primero es que no voy a salir con el rabo entre las piernas. Yo voy a salir con la cabeza alta. El instructor que tuvimos me empezó a mostrar pues, ciertas cosas y de hecho, de los 20 que entramos al principio, acabamos 16, porque nos iba contando cosas y a la gente no lo iba cuadrando. Entré y estaba en un estado deplorable porque el deporte no ha sido muy fuerte nunca y bajé mucho los tiempos de carrera y bajé muchísimo de peso, pero yo no salí ninguna tarde durante los 2 primeros meses de instrucción. Yo todas las tardes me iba a la pista a correr porque mi objetivo es entrar dentro de las Fuerzas Armadas para demostrar que puedo. Vale, Miguel, y ya estando en el centro de formación, ¿cuál fue tu primera impresión que te encontraste allí? Me sorprendió mucho la disciplina y que la gente, conforme iba entrando, hay gente, pues el típico que no se quiere cortar el pelo y entonces se va porque no se quiere cortar el pelo. Otro que se rapó y en el momento en el que le pegaron una voz, cogió y se fue. Se veía peña que abandonaba porque no quería cortarse el pelo. Sí. Miguel, ¿y cómo definirías tú a un militar? Tiene que ser una persona capaz, una persona versátil, una persona disciplinada. Tiene que saber adaptarse a la situación. ¿Que vienen mal dadas? Pues una sonrisa, aprieta los dientes y para adelante. Mañana a las 8 que está de pie, equipo puesto. 8 menos 5 por si acaso. Pero eso no pasa de la noche a la mañana y hay un proceso muy largo y cagarla y aprender de tus cagadas. Valorar sobre todo el proceso, transformarte y tener en cuenta que eso se consigue haciéndolo. ¿Tapadores se caracteriza por tener muchas bajas de no renovar? Depende mucho de la unidad. ¿Por las que has pasado tú? ¿Era habitual no renovar o era algo que se veía como hostia, qué raro? En una renueva el 95% de la gente y en otra renovaba un... Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Esta vez estoy delante de Miguel, de la cuenta de Zumbidos de Guerra. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Pues muy bien, por fin estoy aquí. Sí, ibas a ser el primer invitado del podcast. Esto la gente no lo sabe, pero cuando yo quise montar esto, el primero que llamé fue a Miguel. Sí, y tuvimos una maravillosa conversación. Todo quedó en que nos íbamos a tomar una cerveza y ha pasado un año. Vale, Miguel, yo ya te conozco un poquito y sé más o menos tu historia. Pero para el que no, ¿quién es Miguel? ¿Cómo decidió entrar al ejército? Pues Miguel es una persona normal y corriente del sur. Siempre he sido muy curioso y pues por cosas del destino un día yo estaba estudiando en la universidad. Decidí hacer un cambio totalmente radical en mi vida porque lo pedía la situación, lo pedía el cuerpo y a nivel personal, laboral, todo. Me propusieron una apuesta, la acepté, era entrar en el ejército y aquí me he quedado. ¿Por una apuesta? Un día tuve una discusión con mi padre y la discusión pues era que la gente de ahora, pues que en aquel entonces, en 2014, que no teníamos huevos y que los de antes por lo menos tenían disciplina y que porque por lo menos habían hecho la mili. Y entonces pues fui a rebatirle como buen adolescente subnormal. Y no pude porque era verdad, no lo había probado. Entonces dije, vale, pues tienes razón. Y al día siguiente aparecí en la puesta de la subdelegación de defensa. O sea que de un día para otro, sin habértelo planteado antes, de nunca en tu vida haber querido ser militar, a estar en las puertas de la subdelegación. Sí. No tenía ni motivación de... O sea, motivación sí tenía, que era bastante. Que era pues intentar demostrar que sí, que tenía ganas, vamos a dejarlo ahí, tenía restos. Decidí entrar al ejército, pues por eso, ya está. No vengo ni de familia militar, ni he tenido contacto con el mundo militar previamente, ni siquiera un amigo de la familia, no, nada, absolutamente nada. Y llegué allí y dije, ¿cuál es la unidad más dura que hay en el ciclo? Pues justo fue el segundo ciclo del 14 y me dijeron... Zapadores paracaidistas. Dije, ¿qué es esa? Y ya está. No sabía ni dónde estaba ubicada, ni dónde... Nada. Y ya está. Fue un calentón. O sea, de no tener ni idea ni siquiera de las unidades, ni especialidades, ni nada, a zapadores de la BRIPAC. Sí. No sé, pero fue eso. Fue un calentón. Y a día de hoy, si volvieras atrás, ¿cogerías el mismo camino, la misma especialidad? Sí. Sí, volvería a hacerlo. Porque si no, no sería quien soy hoy en día. Y estoy bastante...
estoy bastante orgulloso de la persona en la que me llega a convertir, pues no soy nada, o sea, no me parezco en nada como entré. Me gusta mucho eso, tío. Porque delante mía ya se han sentado muchas personas y cada uno tiene su sino. Es decir, no, yo entré al ejército porque era un liante, un farándula y necesitaba volver a reconducirme. No, yo entré al ejército porque me venía de familia. Y me gusta esta espontaneidad de un día para otro y decir, coño, voy a entrar al ejército. Y como esa decisión, por un calentón, cambia a una persona radicalmente. Sí. Y yo no estaba en buena forma física, no tenía una predisposición, no tal, pero dije, soy capaz. O sea, no me hizo clic la cabeza y no voy a ponerme un límite. Ya está, entonces cogí y dije, perfecto, pues soy capaz de esto, igual que he sido capaz previamente de otras cosas, pues ya está. Y eso es todo. Partiendo de que no te esperabas nada, porque al final si tomaste la decisión de un día para otro, no te da tiempo a, bueno, a ver qué me encuentro aquí, o yo creo que voy a encontrarme esto y esto y esto. Cuando ya viste que tu decisión tenía una repercusión real, que es que coño, que voy a ser militar, ¿qué te esperabas del Abripac y del ejército en general? Es que no tenía ninguna idea preconcebida, con lo cual todo lo que viniera, bueno, era. O sea, sé que físicamente iba a ser duro, sé que iba a tener que aprender muchísimas cosas que no sabía, sé que tenía que guardar una forma, un respeto y ya está. O sea, y conforme iban entrando las cosas, esto es firme, esto es descanso, esto así se saluda, esto tal, y poco a poco pues ir integrándolo en lo que te vayan diciendo. Y cuando la líes la pagues y se acabó, ya está, no tiene más. Ahora, si entras y estás en mala forma física, pues tienes que aplicarte. Fue una de las cosas que me pasó en el centro de formación, que yo entré y estaba en un estado deplorable porque el deporte no ha sido mi fuerte nunca y bajé mucho los tiempos de carrera y bajé muchísimo de peso, pero yo no salí ninguna tarde durante los 2 primeros meses de instrucción. Yo todas las tardes me iba a la pista a correr porque decía, si no paso el kilómetro no voy a tal, porque mi objetivo es entrar dentro de las Fuerzas Armadas para demostrar tanto a mi padre por la apuesta como a mí mismo que puedo. Entonces mi motivación era simplemente estar, ya está. Y no sabía lo que había dentro. De hecho, no sabía ni lo que era zapadores ni nada. Vale, Miguel, y ya estando en el centro de formación, ¿cuál fue tu primera impresión que te encontraste allí? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? De que, hostia, que de repente hay una persona chillándome, o sea, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Yo fui al CFOT 2, entonces pues estaba en Cádiz, ¿no? Pues un tío con acento andaluz, tal. Y yo llegué allí y dijo, toma, puso una maquinilla encima de esta, y dice, le rapó la cabeza a uno y dice, venga, y tú rapa al siguiente, y el siguiente que rape al siguiente. Y eso empezamos a entrar por allí y cuando pues llevaríamos ya 14 o 15, de pronto llegó un señor al que no conocía a nadie gritando, ¿pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? Y resulta que era un sargento primero. Parecéis todos niños enfermos, tal. Esto no es lo que hay que hacer. Y entonces, en vez de llevarnos a la peluquería, pues directamente el tío lo que había hecho era dejarnos allí una maquinilla de afeitar y la gente estaba por ciencia infusa, pues rapando al siguiente y poniéndose y rapando al siguiente. Y nada, fue muy divertido cuando nos echaron la bronca porque no podíamos ir todos rapados. Joder, o sea, te echaron la bronca por raparte, ¿eh? O sea, claro, generalmente suele ser al revés. Claro, no, entonces ya pararon un poco aquello, pero me acuerdo que por lo menos, no sé si fueron 24 o 25, nos rapamos. Y ojo, que si algo tienen en común todos los invitados que pasan por el podcast es la vocación. La vocación es algo que con el tiempo mucha gente pierde. Y el poder traer a esta gente de vuelta y que vosotros, los que estáis entrando o los que ya lo sois, podáis o bien obtenerla o recobrarla, me parece increíble. Pero que sepas también que más invitados que no participan en el podcast porque quieren algo más privado, de muchas otras especialidades, de muchos otros ejércitos incluso, esas entrevistas forman parte del plan de estudios de Academia de Combate. Academia que ya sabéis que nos dedicamos a preparar todo el camino del opositor, desde que da el paso a convertirse en militar hasta que finalmente pasa por las puertas del centro de formación ese primer día. Tanto lo teórico como lo físico como la orientación militar. Les llamamos individualmente para que sepan exactamente qué tipo de cosas se van a encontrar en su destino, el que quieren, ya que podemos pensar que estamos acertando con un destino, pero lo más probable es que no. Si tú quieres entrar de la mejor forma al ejército y asegurarte que el sitio en el que entras es el tuyo, contáctanos desde el enlace en la descripción o a través del número en el comentario fijado. Un abrazo. Me sorprendió mucho la disciplina y que la gente conforme
iba entrando, hay gente, pues el típico que no se quiere cortar el pelo y entonces se va porque no se quiere cortar el pelo, otro que se rapó y en el momento en el que pues le pegaron una voz, cogió y se fue. O sea, había peña que abandonaba porque no quería cortarse el pelo. Sí, sí, sí. Sí, y en 2014 se presentaron mucha gente. O sea, no tengo ahora mismo los números exactos, pero creo que fueron 2.500 plazas el segundo ciclo. Y se presentó mucha gente. O sea, el corte no se quedó bajo. Entonces era complicado porque también entraba mucha gente con estudios. Porque era una época en la que la crisis estaba pegando fuerte. A más demanda, pues mejores perfiles, entre comillas, o más preparados te van a venir. Mientras la gente con más paremos y demás. O sea, la peña que no era capaz de encontrar trabajo en la calle, mucha de ella se decantaba por el ejército. Sí, o lo utilizaban como trampolín, pero lo típico de los 5 años, de las plazas reservadas y todo eso, es sobre todo el motivo por el que entraba la gente. Y luego entró un ingeniero que lo que quería era ser politécnico. Había mucha gente que entraba con carrera. O sea, de los 16 que terminamos de la unidad a la que yo iba, pues solo había uno con la ESO. El resto era todo, creo que estábamos 6 con bachillerato y el resto todos tenían grados superiores o carreras. Entonces eran gente pues, que tenían unos perfiles o que estaban con el bachillerato hecho y estudiando una carrera. Yo tenía un compañero que estaba estudiando ingeniería de minas y mientras tanto pedía los permisos para irse del CEFO a Madrid, hacía su examen y se volvía. Entonces no era lo típico que me habían dicho a mí de que aquí en el ejército entra la gente que está perdida y la gente que... Sino en 2014 empezó a entrar mucho perfil de ese tipo y muchos de ellos a día de hoy son oficiales o suboficiales. Claro, es que es lo que te iba a decir. O sea, yo tenía gente aquí delante mía sentada que precisamente cuando ella entró, lo que entraba al ejército eran los cafarnas. Los que no encontraban trabajo por fuera o los que pues no tenían muchos estudios y decidían aventurarse por el ejército porque era un trabajo que lleva muchos años, eso se ha inventado hace muchísimo tiempo, y lo veían como una solución fácil. ¿No? Y en tu ciclo se dio la casualidad de que era toda gente, o casi toda gente, por lo menos con estudios. No quiere decir que preparada, pero sí que con estudios. Eran gente pues, eso, que tenía muchos estudios, tenía mucho baremo. Tenía un compañero pues, eso, que entraba ingenieros, maestros también entraron, por ejemplo, conmigo. Entró gente pues, con la carrera de magisterio. Gente con 2, 3 FP, gente con idiomas, gente con perfiles que a día de hoy estarían. O sea, te encontrarían un trabajo más fácilmente, pero en ese momento, nada. Entonces, pues nada, llegamos allí, tuvimos a nuestro instructor, al cual yo se lo agradeceré, pues la verdad es que toda mi vida, porque es una persona que me motivó también mucho. Y luego, pues dentro del ejército me di cuenta que había ciertas cosas pues, que me llamaban mucho la atención y sobre todo de mi arma. O sea, yo tuve muchísima suerte para escoger. Pues gracias al arma en la que estoy, pues puedo desempeñar ciertos puestos, tengo acceso a ciertos materiales que en otras armas, por ejemplo, no tendría. El ambiente general, porque quiero hacer mucho hincapié en esto, porque siempre están los comentarios, ¿no? De abuelo Cebolleta, es que antiguamente las piedras eran más afiladas, los ríos... Ese ambiente que se generaba en el centro de formación con gente que tiene o tenía más estudios de lo que antiguamente entraba al ejército, ¿era similar? ¿Era un ambiente de compañerismo, de sufrir? ¿Sí? Totalmente, totalmente. O sea, mira, yo tenía un compañero que era el que dormía encima mía y a mí ese tío me motivó mucho a ponerme bien físicamente, a cambiar mucho la manera de pensar. Pues yo nunca había ni tema de nutrición, ni no le había nunca prestado en mi vida, no le había prestado atención a eso. O sea, no lo había necesitado nunca, con lo cual pues, tampoco ni me había ido al gimnasio ni nada por el estilo. Y a mí, mis propios compañeros me concienciaron y me enseñaron cómo tenía que hacer las cosas. Nosotros, por ejemplo, había uno, pues lo típico de las revistas de camaretas, ¿no? Pasar por allí, de pronto hay una cama que está mal hecha, y cogen todas, ¡boom! Tiran los colchones, tienes que volver a hacerlas. Teníamos uno que no se sabía hacer la cama. Y tenía 26 años. Y entonces, ¿qué pasa? Que tuvimos que enseñarle a hacer la cama. Tenía compartes camaretas, pues yo qué sé,
todo lo típico que parece un chiste. Compartes camioneta con un catalán, con un gallego, con un vasco, un andaluz, un extremeño. Pues sois 6, sois 5, hay uno de Madrid, además uno viene de una familia que es más pudiente, otro viene de una familia más humilde, uno tiene unos estudios, otro resulta que es hijo de un militar y por eso se sabe los empleos y compartís cosas y es la única manera, es el único momento en el que todos esos perfiles se van a juntar y eso te enriquece muchísimo. Yo a día de hoy, después de más de 10 años de mili, tú te das cuenta, tú pasas por España y dices, hostia, aquí vive no sé quién, hostia, este pueblo era el pueblo de no sé cuánto, hostia, aquí vive tal, o tú vas a cualquier ciudad y levantas el teléfono y tienes un amigo con el que tomarte algo. Entonces, te da muchísima riqueza y te enseña también lo grande y lo bonito que es nuestro país, que eso la gente no lo entiende porque no sale de su pueblo o no sale de su ciudad, aunque su ciudad sea enorme. ¿Sabes? Aunque sea de Madrid, aunque sea de Barcelona, se creen que todo es así y no, 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 para nada. Y las maneras de pensar, el estar hablando con alguien de, pues yo qué sé, de Valencia o de Cádiz o de Huelva o de cualquier parte, enriquece mucho a las personas, pero eso la gente no lo tiene en cuenta. Sí, y el hecho de que te obligan a socializar, te obligan a salir, te obligan a salir de tu zona de confort, porque si no haces piña en el centro de formación, te has perdido. Eso a mí, en parte, me lastró un poco porque al principio también me costó. O sea, no juntarme con la gente, sino también, pues cada uno tiene su carácter, ¿no? Hay gente que es más dicharachera, hay gente que es más tal. Y es sobre todo aprender a vivir en sociedad. Pero es una sociedad muy... es diferente. O sea, y no es que sea la antigua, no es mejor, no es peor. O sea, se crea una sociedad diferente dentro de los cuarteles, que luego es muy parecido a lo que te vas a encontrar dentro. Porque en un cuartel es lo mismo que ahí fuera, pero todo el mundo viste igual, todo el mundo se pelea igual, todo el mundo habla igual, todo el mundo tiene las mismas muletillas, todo... Entonces tienes que ir acostumbrándote a esa... La gente se saluda, que eso en la calle, a no ser que sean pueblos pequeños, no pasa, pero todo el mundo por un cuartel, aunque no se conozca, se saluda, tienen su jerga, su disciplina, su formulismo y todo ese tipo de cosas hay que aprenderlo y hay que mamarlo y hay que ponerlo en práctica incluso con la gente con la que está haciéndolo. Entonces eso forma parte de forjar ese espíritu, pero para eso lo primero hay que hacer es coger todo lo que había y tirarlo. Que eso se llama hacer tabula rasa. En psicología se estudia y es cogerlo, tirar todo lo que hay, machacarlo durante todo, te rapan, te visten a todos igual, no hay distinciones, si tienen que llamaros por números, pues eres el 1, eres el 140 y tanto, eres el 132 y coge y ya está. Entonces con eso es con lo que se trabaja y sobre lo que se va creando la figura del soldado, que por supuesto afecta a tu personalidad y yo creo que enriquece mucho porque gana en muchos valores. ¿Se parece en algo el Miguel de antes del centro de formación a cuando lo termina? Para nada, para nada. O sea, yo cuando me fui en Navidad a mi casa, yo quedé con un amigo para salir a correr, para no perder Para no perder, aunque fuera un par de veces, que luego sales, te tomas tu cerveza, estás tu primera Navidad fuera, jiji, jaja, son 10 días, tal, y de pronto apareces allí pues con 4 kilos más, dices, hostia, ¿qué he hecho? Pero 2 días por la mañana, pues quedé a correr con un colega a dar una vuelta por allí, por mi ciudad. Eso es la vida, es la vida. ¿Y tus compañeros, tus amigos notaban la diferencia de ese Miguel que venía? Sí, y yo perdí contacto con muchos conocidos, pues yo creía que eran amigos, obviamente, pero pierdes un poco contacto, sobre todo dependiendo del ambiente en el que te muevas, únicamente por el hecho de entrar al ejército. O sea, también hay una barrera mental, creo, respecto a la sociedad, que de pronto en el momento en el que entras, ya estás en el ejército, ya eres facha, ya vas, ya votas este partido, y yo creo que esa gente es mucho más radical de lo que ellos piensan que es el ejército de manera radical. Entonces, no sé. O sea, también es verdad que cuando pierdes contacto con gente que no te aporta, ganas. Y tú no te das cuenta hasta que no pasa. Igual que no te das cuenta que tienes cosas hasta que las pierdes, no te das cuenta que hay gente que a lo mejor no te aporta. Entonces, bueno, realmente es el proceso de crecimiento que tiene todas las personas, ¿no? Pero
Dicho así, joder, qué profundo, tío. No, es así, es así. O sea, al final, una persona cuando ha pasado por una mili, cuando ha pasado por un centro de formación o cuando lleva ya 3 años de compromiso en el ejército, no es la misma persona que al No, principio. para nada. Y muchas veces, incluso tus amigos, que eran antiguamente tus colegas de toda la vida, ves que estáis en etapas evolutivas distintas y no es ni bueno ni malo, simplemente te das cuenta de que algo, tú antes te sentías súper relacionado con esa persona o súper que te veías y te veías reflejado en él y luego ya no. No sé, yo creo que también son etapas de la vida. Poca gente tiene, aparte de tu familia, que sea para toda la vida, ¿vale? Ya está. Y luego que tú cambias y el ejército, una cosa buena y una cosa mala que tiene es la movilidad geográfica. Si tú te tienes que ir, pues destinado a Madrid, por ejemplo, y todos los fines de semana, pues te tienes que ir 500 kilómetros, como era mi caso, para irte a mi ciudad y estás allí con tu pareja, estás con tu familia y realmente tú piensas que tienes desde el viernes por la tarde hasta el lunes a las 8 de la mañana, ¿vale? Quítale 6 horas de sueño como mucho a cada día. Se te queda muy poquito. Y ese tiempo también tienes que quitarle los viajes. Entonces le quitas otras 5 horas por un lado y otras 5 horas por otro. Y ese tiempo, ¿en quién lo vas a invertir? Pues bueno, aparte de poner tu lavadora, lavas tus mimetas, tus cosas, pero ¿con quién inviertes ese tiempo? Ese tiempo que realmente tienes de calidad. Pues con tu familia, con tu pareja, con tu gente más cercana. Tú no vas y te das cuenta realmente de lo importante que es el tiempo y de a quién le dedicas tiempo y de qué motivo. Entonces yo ahí también, el centro de formación me ayudó mucho a volver a reencontrarme con mi familia, obviamente con mi padre, en el momento en el que me vio metido en el ejército, y dice, este tío, ¿qué hace? Y él no se lo creía. Y mi padre, incluso con mi pareja, hicieron una apuesta de cuánto tardaba en volver, todavía no he vuelto. Entonces, un poco el coger y decir, no solo que soy capaz, sino que además eh, a mí me ayudó mucho. Hay gente a lo mejor que no le ayuda tanto, pero yo hablo desde mi caso que a mí me hizo una persona diferente y me cambió la manera de pensar totalmente. Y Miguel, ¿crees que esto es algo generalizado? ¿Crees que el ejército puede entrar todo el mundo? ¿Crees que todo el mundo vale para pasar por aquí? Yo creo que todo el mundo tiene un hueco en el ejército, pero a lo mejor tiene que encontrarlo. ¿Vale? El ejército es como una sociedad aparte, lo he dicho antes. En el ejército hace falta gente que sea la punta de lanza, hace falta gente que vaya a operaciones, a Fuerza de Guerra Naval Especial, pero también hace falta gente. De hecho, ahora están volviendo a sacar las plazas de especialistas. Y hace falta esa especialización, valga la redundancia. Se están complicando mucho la guerra hoy en día con el tema de la tecnología y hay mucha gente que está empeñada en que aquí necesito que estéis cavando a mano. No necesito 12 personas cavando a mano. A lo mejor necesito 3 que den protección y un tío que sepa manejar una excavadora y en un mes te hago lo que no, o sea, te hago lo que no harías tú en 4 años. Ya está. Entonces, yo creo que se le debería dar una oportunidad en ese aspecto. Vale. Y eso es lo que pasaba antes con el servicio militar obligatorio. Porque en el servicio militar obligatorio, antiguamente, pues había gente que iba voluntaria, que iba a unidades tipo pues, a los COE, los antiguos COE, a la Legión, a la Brigada Paracaidista, a unidades más punteras, cazadores de montaña, la BRILAC, que no me olvido de nadie, ¿vale? Que son los eternos olvidados. Y, pero había también mucha gente que iba pues, de conductor del general, ¿no? Todos conocemos al típico que era el conductor de no sé quién o el conductor de no sé cuánto, o que pues yo estuve en una cocina, pues yo estuve en un tal, pero esa gente es necesaria. Es necesaria porque también hay que tener en cuenta que nosotros desplegamos fuera, por mucho que aquí a lo mejor pues, las cocinas las lleven empresas o tal, nosotros necesitamos nuestros propios cocineros y esa gente, muchas de esas es la que se está yendo hoy en día con 45 años. El melón de los 45 años es un melón gigantesco, pero realmente, ¿tú eras consciente de a dónde estabas entrando ya cuando estabas en el centro de formación? O sea, Para nada. a ti te iban diciendo, oye, el Abripac va a ser así, vas a saltar de un puto avión, te vas a hacer un salto nocturno. ¿Te iban dando pinceladas o...? Sí, además eso, el instructor que tuvimos, por entonces sargento primero, nos enseñó, nos empezó a mostrar pues, ciertas cosas y de hecho de los 20 que entramos al principio, con 4 o 5 reemplazos que vinieron, acabamos 16. Porque nos iba contando cosas y a la gente no lo iba cuadrando. Y entonces pues pedían la baja. ¿Qué os contaba?
Pues cosas que hacían los destapadores, el tema de explosivos, que las mechas eran muy cortas, que había que correr mucho porque... Y yo en mi cabeza por un lado decía, vale, bien, ya está, o sea, los explosivos era de hecho una de las cosas que más me llamaba la atención. Tenía muchas ganas de hacerlo y es una cosa que pues, siempre me llamó. Supongo que esa será la pedradilla también que tenemos que tener todos, ¿no? Para estar dentro. Pero por otro lado, es que no voy a pensar más allá de hoy. O sea, hoy qué tengo que hacer, tengo que correr otra vez, vale, y luego qué tengo que hacer, tengo que ir a clase de tal, y tengo que memorizarme las partes del fusil, y tengo que... no voy a mirar más allá. O sea, es que si piensas más allá, ahora mismo no vas a poder cambiar nada. Entonces, ¿qué tienes que hacer hoy? Esto, ya está. ¿Y qué tienes que hacer mañana? Esto. Y al siguiente, pues ya es fin de semana y ya te vas a tu casa o tienes servicio, pues ya está, pues lo siguiente. Y poco a poco te vas dando cuenta, porque antes sí pensaba mucho a lo mejor a largo plazo, pero yendo por esos objetivos cortos, pues consigues ciertas cosas que lo primero te mantienen centrado y lo segundo es que al final no me dejó tampoco, no me dejé a mí mismo, a lo mejor la situación no me dejó margen para pensar ni dónde me estaba metiendo ni dónde tal, simplemente el momento en el que había que hacerlo se hacía y punto. Ya está. ¿Y cuando llegaste a la unidad? ¿Eso que te decía tu jefe se confirmaba? Uf, pené, ¿O pené como una bestia, ¿eh? Pené como una bestia. O sea, sí, se confirmaron todos mis temores. Yo conocía no, tenía un compañero que estaba allí ya, en la misma unidad, y ya me dijo, cómprate esto, esto y esto, ¿vale? Que lo va... Y cierto, fue lo que más utilicé. Y pues nada, a presentarse a los cabos, el cabo es Dios, el cabo es intocable, el primer día ya pues también a mí de vez en cuando se me va la boca y la lié con uno de los cabos, a penar, no pasa nada, se hace, se paga y ya está, y a jugar y a aprender todo de nuevo porque en el centro de formación no sé si es por la manera de enseñar o por tal, pues no enseñan lo que en la unidad se exige. Entonces hay ese periodo de adaptación y, y teníamos que entrar a jugar cuanto antes porque había poca gente. cómo es esos primeros días en la Bripag? Porque tú entras, no tienes el Rokiski, no tienes la No, el boina. Rokiski sí lo tiene. Ah, el Rokiski sí. Sí, el curso de paracaidismo lo hicimos en el centro de formación. Hostia, eso es algo que ya no se Eso se hace. hacía antes. Lo que pasa es que hubo un problema con pues, problemas logísticos y entonces ya se empezó a hacer estando ya dentro de la unidad porque se atrasaron muchos cursos. Pero nosotros sí hacíamos los primeros saltos, el curso de paracaidismo en la escuela, que está en Murcia. Si lo hacíamos eran 2 semanas que teníamos que estar allí. Cuéntame eso, ¿cómo es el curso de paracaidismo? Pues el curso de paracaidismo es la primera semana. Bueno, tienes que hacer unas pruebas físicas aparte de las pruebas físicas dentro del CEFOT, ¿no? Es algo muy básico. Y nada, la primera semana es aprender tanto la teoría como la práctica de aprender a caer. Pues muy importante. Y la teoría, pues de cuando se despliega, cuando abre, que posibles fallos que puede llegar a tener, porque pueden pasar mil cosas, ¿no? Además, la gente lo dice, cada salto es una puta aventura diferente, ¿vale? Y nada, y la segunda semana es pues, hacer los saltos. Ya está. Son 6 saltos. Y a ver, yo nunca me vi realmente haciendo ese tipo de cosas. Pero es que nunca te vas a ver. O sea, siempre, y esto es una cosa que me gusta decirlo, nunca te vas a ver. O por lo menos yo no me veía saltando de un avión, yo no me veía disparando un fusil, yo no me veía un tal, pero poco a poco, pues, toca tiro, venga, pues vamos a tal. Oh, que está de puta madre, tío, y pum, pum, mira, ya la he liado, te has desconcentrado, se te ha escapado un tiro aquí y tal, vas aprendiendo, vas. Genial, pues. Siguiente paracaidismo, pues mira, esto va así, esto tal. Entonces al final te das cuenta de que hasta que no te pones a hacer las cosas y a aprender, no te ves haciéndolas. No, a no ser que sea tu vocación, pues yo envidio a la gente que tiene una vocación y que se visualiza. Por ejemplo, la gente que pues, quiero ser policía, quiero ser de operaciones especiales, me veo ahí. Yo me veo, ¿sabes? Conoces ese tipo de perfiles, ¿no? De yo tengo la vocación, pues yo no me veía. Yo no me veía de nada. O sea, yo de un día para otro pasé de blanco a negro, o sea, cambié radicalmente. Entonces para mí fue una experiencia y fue descubrir muchas cosas y enfrentarme también, te acabas rompiendo tus propias barreras.
te das cuenta que poco a poco pues, vas siendo capaz de todo. ¿Y cómo recuerdas ese primer salto? Uf. Pues justo mi binomio, el que dormía encima mía, era el que tenía que estar en puerta y nos tiraron, hubo una racha de viento tal y caímos fuera de zona. O sea, eso me refiero en el curso. Y claro, el curso se queda en una zona que se llama el colchón y está arado. Y caímos fuera del arado y pegamos una galleta terrible. Terrible. Y dije, madre mía, como todos sean así. Encima los primeros son sin equipo, son con los paracaídas que tenía entonces el Ejército del Aire, o de tierra tenía otros diferentes. O bueno, tenía un modelo más pequeño, ¿no? Está el 01 y el 03, o por lo menos estaban, ahora creo que lo han cambiado por fin. Pero dije, madre mía, como sean todos así. Y, y nada, llegamos al suelo, recogimos, fuimos a entregar los paracaídas y fuimos a por el siguiente. Pues son 2 saltos cada día. ¿Y es verdad eso de que el primer salto de los paracas es nocturno? O sea, que vas con los ojos cerrados. A ver, o sea, la salida siempre va a ser nocturna, ¿vale? Pero sí, a ver, no, a ver, realmente para mí, la sensación personal, tú puedes estar nervioso, pero en el momento en el que estás sentado, en el momento en el que estás tal, verificas, ves que lo tienes todo, que está todo bien, sales y ya está. Esto es como si se abre, pasa esto. Si no, pues tienes que hacer esto. Entonces, te lo marcan todo mucho para poder luego solventar todas las posibles incidencias. Ya está. Y coges, lo haces y se acabó. No... Que hay mucha gente que le da vuelta a la cabeza. Hay gente. Siempre hay gente que no salta, por ejemplo, de la torre. No, la torre es una torre que hay de 12 o 15 metros, creo que no sé cuánto es. Y da más miedo que saltar que del avión. Da más miedo saltar de la torre porque es que ves el suelo cerca y acojona. Y tú saltas de la torre y realmente estás enganchado de una tirolina. Entonces se hace la simulación de que sales por la puerta o por la rampa. Y es verdad eso de que o sea, que hay muchas bajas a nivel de una rodilla, una pierna, lo que sea, por el tema del salto. O sea, ¿es tan agresivo para el cuerpo eso? Sí, claro, tú estás pegando una opción bastante potente. O sea, en un salto no me acuerdo ahora mismo, pero hay un porcentaje de gente que se considera baja en el salto. O sea, no que se maten, pero sí que estén heridos o que no puedan continuar con la misión, pues realmente eso de ser paracaidista es llegar a tierra y entonces, cuando ya has llegado, es cuando empieza la misión. O sea, no... Entonces, bueno, pues hay mucha gente que tiene lesiones. Yo tuve una lesión. eh, la gente pues se va cascando, el cuerpo se va desgastando poco a poco. Y es raro el que no se ha roto algo o no le ha pasado nada, porque no solo caes tú con tu mochila, con tu fusil, la ametralladora si tienes que llevarla, etcétera. Entonces, es algo, no es natural, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, que saltar de un avión en marcha no es natural. Ya está. ¿Tuviste alguna mala experiencia en algún Sí, salto? sí, con el primero. Con el primer salto estando en la unidad. O sea, llegamos, hicimos nuestra fase de adaptación y, y a los 10 días nos mandaron de maniobra a San Gregorio y allí no hay colchón. Allí hay una zona que está muy dura, ya está. Y en el salto, pues había varios saltos a lo largo de la maniobra, eran unas maniobras largas. Eh, pues hubo un problema en el avión, uno se cayó, éramos pues los más pollos, pues estábamos los últimos, ¿no? Estaba saliendo todo el mundo y uno que iba delante mía se pegó contra el marco de la puerta. Se cayó, hubo que levantarlo, entonces el avión perdió mucho, digamos que perdió mucho tiempo. Y cuando salimos, pues estábamos fuera de zona. Caímos fuera de zona y una racha de viento a mí me levantó. Pues tú cuando caes, liberas la mochila tal, y me levantó y caí con la espalda y me partí 3 vértebras. O sea, no fue partir, sino fue una fisura, pero eso duele. Joder. Y lo pasé muy mal porque en parte lo entiendo, ¿vale? Porque es la primera maniobra de una persona, tú no sabes cómo funciona esa persona, ha llegado hace 10 días a sección, no sabes si es alguien que rinde, que no, que si tiene cuento, que si tal, y por H o por B no me evacuaron.
Y estuve todas las maniobras, pues allí, aunque no estuve trabajando per se, o sea, no estuve haciendo las funciones de zapadores, pues ya se dieron cuenta mis mandos y mis compañeros que, por ejemplo, para comer no podía sentarme, que pues había ciertas cosas que no podía hacer y resulta que cuando volví a casa y me hicieron una resonancia, se vio la raja y tenía una fisura. ¿Y ese periodo de boina, ese periodo de adaptación del Abripac tan característico de esas primeras semanas, ese primer mes, cómo lo recuerdas? Pues aprendí mucho, aprendí mucho. Y tuvimos buenos instructores, tuvimos un cabo que venía de la CRAF, que había vuelto al batallón. Luego fue compañero mío en la academia. Ese tío además sabía de todo, de zapadores, sabía un montón a mí además me pegó mucha caña. Y en parte me alegro porque fue una de esas personas que dice, bueno, va por ti y en parte te enseña, ¿sabes? O sea, no tuve nunca una relación buena, luego estando en la academia y tal, no tuve una buena relación con él, pero joder, en parte aprecias que te haya enseñado y sobre todo que alguien tan preparado hayas tenido la oportunidad de que te forme. Entonces, pues tema de minas, la apertura de brechas, que te expliquen todos los procedimientos de zapadores, que te expliquen el material que tiene la unidad, qué se usa, cuáles son lo básico para poder integrarte, porque luego ese periodo de boina también es un poco especial porque es el último que vas a hacer con el resto de tus compañeros. Luego os van a dividir entre todas las compañías y no vais a volver a estar juntos. A lo mejor caéis 2, 3, pero no vais a volver a estar juntos. Y te integras con otra gente completamente diferente. Y todas las coñas que tenías y todo tal, durante a lo mejor 6 meses, 8 meses, se acabó. Y empieza otra vez. Y a no ser que compartáis camareta o que hay gente que se va a vivir al mismo piso y tal, pues no está. O sea, ya no tienes tanto contacto con ellos. Además, normalmente pues, se pierde el contacto, están en otra compañía, otras secciones, no coinciden ni de maniobra. A lo mejor os veis pues algún día, pero poco. ¿Y cómo es el trato al moderno en el Abripac? Yo cuando llegué no podía hablar con el cabo. Yo tenía que hablar con el antiguo. El antiguo hablaba con el cabo. O sea, el antiguo filtraba lo que se le decía al cabo, el cabo filtraba lo que se le decía al sargento y ya está, y más arriba no iba a llegar jamás. Luego sí es verdad que poco a poco fue cambiando la cosa, pues yo fui, digamos, tomando más antigüedad dentro del pelotón y a nosotros nos pasó una cosa y es que hacía mucho tiempo que no se salía de misión, entonces se fue toda la gente antigua de misión y a lo mejor en 1 año y medio, 2 años, todos los que habíamos entrado, pues de pronto éramos de los más antiguos de la compañía. Y empezamos a tener un trato diferente con los cabos. Y yo en particular, por ejemplo, también tuve un trato más cercano con mi sargento. Yo fue la primera vez que estaba hablando con mi sargento. O sea, algo como era hablar con tu jefe se veía como una cosa, oye, por lo menos se le tomaba importancia. O sea, tenías que medirte lo que estabas diciendo, comportarte con esa persona. O sea, tenías una serie de protocolos para hablar con él. No era como Sí, sí, voy a hablar totalmente. con mi sargento y pista, ¿no? Sí, sí, no, totalmente. Sobre todo cuando entras. Sobre todo cuando entrabas tenías que medirte mucho lo que decía. No sé, es que se dirigiera él a ti, tú no, ¿para qué le ibas a hablar? O sea, ni al cabo tampoco. ¿Y esa marcialidad, crees que es correcto? ¿Que es un protocolo que se tiene que mantener así? ¿Que es algo que te aporta algo? Sí, y es algo que sería aplicable a la vida civil. Y te voy a explicar por qué. Tú en... Vamos a poner un servicio de urgencia. Vamos a poner que el que está de puerta haciendo el filtro, ¿vale? El antiguo del pelotón. Que el cabo es el enfermero y que el médico es el sargento. Hay un médico, pues a lo mejor hay 4 médicos o un médico para toda la sala de urgencias. Tú no puedes coparlo con tu problema porque tú vas a creer que tu problema es el más importante. De hecho, es el más importante para ti. Entonces, todo el mundo cree que su problema es el más importante. Hay que pasar por un primer filtro. A lo mejor ese filtro no tiene por qué gastar tiempo en darte explicaciones a ti. No tiene que gastar tiempo en decirte, no, usted está resfriado, esa persona tiene
un volante clavado en el pecho porque ha tenido un accidente de coche. Su resfriado puede esperar. Aunque sea recetar unas pastillas, pero esa persona tiene eso. Y esa explicación tan simple, a lo mejor eso no lo ve. Entonces, esos filtros son necesarios. ¿Para qué? Para no saturar al médico o no saturar a la persona que está haciendo esas responsabilidades, porque hay otra gente que tendrá otras necesidades y otras cosas que hacer. Y tú no vas a ser siempre la prioridad. De hecho, una de las cosas que te enseñan en el ejército es que tú eres uno más. Tú no eres el que más. Porque hoy en día hay mucha gente que se cree que yo me lo merezco todo, y esto realmente, uno, eres uno más, y dos, te lo vas a ir ganando con el tiempo. Y el tiempo es lo que le cuesta a la gente entender también. La gente quiere las cosas. Te voy a enseñar matemáticas en 1 minuto. No, te voy a enseñar matemáticas a lo largo de 1 año, 2 años, el tiempo que sea necesario para ti. Si tú fueras capaz de aprenderlo todo en 1 minuto, pues entonces genial. Pero hay que valorar también el tiempo de los demás. Tú no puedes copar ese tiempo. Yo no podía coger a mi sargento y empezar a contarle que tengo un problema con mi... No tiene sentido. No tiene sentido. A no ser que tenga una confianza con él porque por la calle, por tal, y ni siquiera. O sea, y en el momento del trabajo tú no puedes copar el tiempo de la gente de esa manera. Es algo que no se valora. Y Miguel, ¿tú no crees que haciendo eso es como que se distancia muchísimo? Por ejemplo, un soldado, de un sargento, como que el trato al final se vería como un pelín más frío al ese sargento no tener que verse en la necesidad de empatizar con ese soldado, porque al final sí le llega una información muy filtrada. ¿Me explico? El sargento va a acabar tratando con el soldado. Y donde más va a tratar probablemente sea en el campo y en las maniobras. Y ahí es donde se van a forjar los lazos. Los lazos no se forjan en una cantina. Y no se forjan en una compañía, limpiando el armamento o haciendo el mantenimiento. A lo mejor haciendo el mantenimiento después de las maniobras, comentando la jugada, sí. Entonces, eso llegará. Pero al final somos personas. Y aquí en España más todavía, ¿sabes? No somos precisamente lo más frío del mundo, todo lo contrario. Pero te lo vas a tener que ganar. Y eso se irá dando con el tiempo. Eso no, el primer día no va a coger y te va a ir de fiesta con ellos. No, ya vendrá. No hay que forzarlo. Viene solo. Vale. Te fuiste a la especialidad que no quiere nadie, que es tapadores, y a la unidad que no quiere nadie, que es la BRIPAC. Una de ellas, que está muy solicitada, pero que tiene muchísimas bajas todos los años, igual que la Legión, igual que Azores de Montaña, igual que Infantería Marina, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que se me entienda, no es que nadie la escoja, sino que hay gente que la escoge, pero hay muchas bajas todos los años. ¿Qué recuerdos tienes tú de la BRIPAC? Cuando yo te digo, oye, si estoy en el bar y te digo, Miguel, ¿cómo recuerdas la BRIPAC? ¿Qué se te viene así a la mente? Pues, a ver, yo lo primero que pensé después de aquel primer salto y tener pues, el accidente y tal, lo primero que pensé fue, tengo que salir de aquí. Y yo, siendo sincero, dije, me metí en un sitio que... Pero claro, si salía perdía la apuesta también. Entonces, lo primero es que no voy a salir con el rabo entre las piernas, como que se dice. Yo voy a salir con la cabeza alta. Entonces ahí dije, vale, ¿cuáles son las distintas opciones que tengo? Y una de las que se me planteó, aparte de que yo me encontré a gusto dentro del ejército y dentro de lo que yo había conocido, me decanté por suboficiales. Entonces yo, por ejemplo, mientras estuve en ese primer periodo de baja en mi casa, ¿vale? Que no estuve... Pues, estuve en mi casa, pero estuve postrado en una cama. Y tú te ves con 21 años, 5 meses, postrado en una cama, que se te duermen las piernas, que no puedes moverte solo, que te tienen que ayudar, que a lo mejor tu pareja tiene que ayudarte a levantarte, incluso a duchar. Hostia, ¿eh? O sea, yo al que eso, que se ponga un poquito en... Y a lo mejor el primer mes, el segundo mes, la gente sí te va a ver, te va a visitar, pero la gente se olvida. Ahí también es cuando ves quiénes son amigos de verdad y quién no. Y ahí ves también a la familia y ves que tus padres van a estar siempre ahí, ¿sabes? Y ahí es un golpe de madurez y un golpe de realidad muy serio.
Y también, por ejemplo, en la unidad, el típico que te ha visto 4 veces y ha dicho, ya está este de baja, ya está este de baja. Incluso gente que te llama, te manda mensajes, pues tampoco entienden esa situación y tú tampoco vas a tener que darle explicaciones. Ya cuando os veáis en persona o más adelante, o es que no hace falta darle explicaciones. Tampoco tienes tú que perder tu tiempo en ese aspecto. Cuando hablamos de la baja médica, Miguel, que sufriste y que estuviste mucho tiempo y al final estabas incapacitado en una cama, hablas de susurrando, de tapadillo. ¿Qué pasa con el ejército con las bajas? ¿Qué problema hay ahí? Pues lo mismo que pasa en todos los trabajos, que se pagan justos por pecadores. O sea, puede haber gente que se dé de baja por un E15, por ejemplo, y que a lo mejor pues lo alargue, ¿vale? Entonces se le mete en el mismo saco a la gente que se ha hecho un E15 que a lo mejor el que se ha operado una rodilla y le está costando recuperarse. Y está mal operada, a lo mejor. O no es no mal operada, sino tiene una mala recuperación. O alguien que pues ha tenido un accidente de coche y tiene, tiene mareos, por ejemplo, pues le dan las cervicales o hay gente que se ha hecho daño, yo qué sé, jugando al fútbol, por ejemplo, que es muy típico, ¿no? Y ya está. Entonces se mete a todo el mundo en el mismo saco y al final la gente que falta hay que hacer su trabajo igualmente. Entonces, si en un pelotón de 9, 10 tíos te faltan 4, esos 6 van a comerse el trabajo de esos 4. Ese peso hay que llevarlo, ese trabajo hay que sacarlo, esas minas hay que llevarlas, hay que ponerlas, hay que hacerlas, hay que cogerlas otra vez y hay que volver con ellas, todas. Entonces, claro, yo entiendo en un cierto modo que la gente que no se va a poner en tu lugar, porque en el momento en el que hay alguien penando, no se va a poner en el lugar de otra persona, que cojan y que no entiendan de barco. No se pongan en tu situación y se acabó. Ya está. Y que luego se puede hablar. Hay gente que no entra en razón, pero da igual, no voy a gastar mi tiempo con ellos. Ya está. O sea, que eso es algo como generalizado, ¿no? Como hay gente que los coge de forma fraudulenta o las alarga de forma indebida, y si el planning está hecho para 50 tíos y hay 20, pero se tiene que hacer igual, aunque sean 20, digamos que los hacen suelen luego tener o estar precondicionados a pensar mal de la gente que coge bajas, ¿no? Entiendo que va un No, poco a por ver, ese lado. o sea, no es solo eso, es también ellos hacen, la gente que se va de maniobra al final tiene su historia, hace su piña, monta sus cosas y cuando tú vuelves y ves eso, tú no formas parte de eso, tú tienes que volver a ganarte el entrar dentro de de ese ámbito, ¿me entiendes? Entonces, pues sí, yo en parte, por eso también antes me has preguntado si volvería a entrar y te vuelvo a decir que sí, porque si no, no sería la persona que soy hoy, porque a lo mejor antes del accidente pensaba de una manera y luego eso te ayuda el estar solo, el estar en silencio, el haber sufrido eso, el decir, hostia, pues ya haberla palmado, ¿eh? Y soy joven y estás aquí mirando el techo y es que te come la habitación. Y no, céntrate en estudiar. Yo me metí en el ejército en parte para no volver a estudiar y a tocar un libro nunca más y no he parado de estudiar desde que entré. Que esa es otra. Entonces al final te comes tu orgullo, te comes tus palabras, no pienses en mañana, piensa lo que estás haciendo ahora, ya mañana será otro día y para adelante, para adelante, para adelante y sé capaz y tira para adelante y se acabó y hay que recuperarse y ve a rehabilitación y ponte y un día, otro y otro hasta que salga, ya está. ¿Y para qué personas crees que es la BRIPAC? ¿Qué tipo de perfil crees que... Bueno, antes hemos dicho que cualquiera puede entrar al ejército y que luego al final cada cual va encontrando su sitio con el tiempo. ¿Para quién crees que es la BRIPAC? Depende de la especialidad que cojas, depende del arma que cojas. Al final, la BRIPAC, cazadora de montaña solo hay infantería, ¿vale? Pero, por ejemplo, la Brilat, la Legión, en la BRIPAC te vas a encontrar mucha gente de Madrid. Pero te vas a encontrar también gente de otras provincias, por ejemplo, de perfiles totalmente variopintos. ¿Por qué? Porque es un sitio que, como Madrid está muy bien conectada, pues te vas a encontrar cualquier tipo de persona. En la Legión te vas a encontrar sobre todo gente del sur. También mucha gente que va porque la Legión tiene una idiosincrasia que, por ejemplo, Juanjo lo ha contado alguna vez, has traído ya más personas, entonces van también en parte por eso. La Brilat, que tú sabes mejor que nadie qué perfil hay en la Brilat. Ya.
El gallego. Ya está, el gallego. Lo raro es que la orden del día no se lea en gallego. Pues ya está. Entonces, con lo que te quiero decir, el ejército al final se va adaptando mucho a toda la gente. Primero, dónde está ubicada la unidad. Y luego también una persona que no tenga ganas de ser militar, es raro que entre en la BRIPAC. A lo mejor una persona que, pues, los que utilizan de puente, ¿no? Para ir a la Guardia Civil, si quiere ir a un GAR, a lo mejor sí le renta, sobre todo para estar en contacto con cosas que no es que se vaya a asemejar luego, ¿vale? Pero por lo menos le va a mantener ese espíritu. Pero yo tampoco soy partidario de que esa gente entre únicamente por el puente, ¿vale? Es un tema diferente. Pero yo creo que al final cualquier persona tiene su sitio dentro del ejército. Otra cosa es que cualquiera puede entrar en la BRIPAC o cualquiera puede entrar en la Legión, cualquiera puede ser fusilero. Es que son cosas muy distintas. Está el arma de transmisiones, está el arma de artillería, está zapadores, que dentro de lo que cabe también es técnico. Tienes también todas las especialidades. Depende. Miguel, ¿y cómo definirías tú a un militar? ¿Qué esperas tú cuando alguien... Imagínate que viene tu primo pequeño y te dice, Miguel, yo quiero ser militar. ¿Qué le dirías? ¿Qué esperas de una persona que te dice eso, que te pregunta por eso? Tiene que ser una persona capaz, tiene que ser una persona versátil, tiene que ser una persona disciplinada, tiene que saber adaptarse a la situación. Y que vienen mal dadas, pues buena cara. Una sonrisa, una bromilla, aprieta los dientes y para adelante. Y sobre todo, mañana a las 8 hay que estar de pie con el equipo puesto. Mañana a las 8 hay que estar de pie con el equipo puesto. 8 menos 5 por si acaso. Pues siempre se me olvida algo. Pues ya está, perfecto. Si sabes cuáles son tus carencias, pues aprovechate un poco de ellas. Pues entonces me tendré que levantar antes. Entonces me tendré que acostar antes. Entonces te cambia mucho esa dinámica, pero eso no pasa de la noche a la mañana y hay un proceso muy largo y un proceso que es cagarla y aprender de tus cagadas. Nadie es perfecto. Todo el mundo lo ha liado alguna vez. Que eso es otra de las cosas que si la lías una vez, dos, tres, venga, vale. Si ya no dejas de liarla, a lo mejor no es el mejor camino que estás cogiendo. Entonces, valorar sobre todo el proceso de convertirte, de transformarte y tener en cuenta que nunca vas a estar preparado para eso que quieres hacer. Eso se consigue haciéndolo, que es una de las cosas que me retrotraigo a lo que he dicho antes. Que tú coges y empiezas, sigues, te das cuenta, estás estancado, intentas coger otro camino, etcétera, etcétera. Entonces, al final, esa disciplina para poder seguir adelante y esa versatilidad para poder ir cambiando, toma otro camino, inténtalo de otra manera, pero no desistas en el intento. Eso quizás es lo que más define al militar. Hablamos de ya diferentes signos por los cuales la gente entra al ejército. Incluso hemos tocado este tema de puntillas. Me gustaría incidir un poco más en él. ¿Qué opinión tienes de la gente que quiere utilizar el ejército como puente para otra cosa y tal? ¿Qué le recomendarías? O mejor dicho, ¿con qué mentalidad debería entrar esa gente que busca después promocionar otra cosa? Un año en tu casa, bien dedicado a estudiar la policía y la Guardia Civil, con la misma dedicación, las mismas horas que le vas a sacar en el ejército, pero el ejército mínimo va a hacer 8 horas de trabajo todos los días, más aparte guardia y maniobras. Vamos a poner que te van a salir en torno a unas 9 horas diarias. Si tú dedicas 9 horas diarias a tu oposición durante un año, te vas a sacar la oposición que tú quieras. Quédate en tu casa. Porque yo no puedo trabajar con gente que viene y está pensando en otras cosas. O sea, yo no... O sea, a ver, puedo, perfectamente. Se puede, ya está, pero gente que quiere Guardia Civil, policía local, funcionario de prisiones, correo, Renfe, hay personal laboral. Hay mil cosas. No entiendo tampoco la mentalidad... Bueno, entiendo. Entiendo la mentalidad de querer tener un sueldo fijo y que te paguen todos los meses, el mismo día, a la misma hora y tener esa seguridad. Yo soy de esas personas en ese sentido. Soy militar, ¿vale? Pero yo, a raíz de también mi proyecto, ¿no? De sacar el libro de Zumbidos de Guerra, he podido comprobar
pues todo el tema de ser autónomo, todos los pros, los contras que te van a poner, etcétera, etcétera. Entonces, entiendo que la gente quiera tener un sueldo fijo, pero en un año esa gente se va a poder sacar la oposición que quiera. Hablamos en su casa, estudiando, sin trabajar o Sí, trabajando. no. Si es trabajando, pues pueden echarle perfectamente por las tardes, 4 o 5 horas, genial. Pero yo, esa gente en el ejército, no le veo sentido. O sea, no le veo sentido que venga gente porque quiere ser policía. No le veo sentido que venga gente porque quiere ser guardia civil, que están dando facilidades a la gente que está dentro del ejército para poder promocionar y poder aprovechar gente que tiene unas capacidades operativas, que se ha desarrollado en, por ejemplo, tiro de arma corta, tiro de arma larga, ha sido policía naval, ha sido policía militar y quiere ser policía nacional o quiere ser guardia civil o algunas policías locales. Lo entiendo. O sea, puedo llegar a entender que esa gente se quiera ir, pero entrar al ejército porque tú realmente quieres ser policía es querer, no sé, no sabría decirte, no tiene sentido. No sé, no tiene sentido para mí. Ya está. Si lo que quieres es ser policía, quédate en tu casa estudiando para ser policía. Cógete un trabajo a media jornada que te permita lo mínimo y ponte por tu cuenta. Y ponte y ya está. Y échale todas las horas del mundo si tanto es lo que quieres. Pero si tú vas a estar 5 años pensando en tengo que echar los papeles, tengo que tal, cuántas dominadas me hago. Y bueno, y por lo menos lo de las dominadas, las pruebas físicas y eso todavía, pero el derecho es que tengo un examen en la academia, tengo que hacerme, tengo que. Si vas a estar con la cabeza afuera y vas a ser una persona que va a estar manejando al momento, va a estar manejando explosivos, se va a tirar de un avión, va a estar montado en una barca, si en el caso de que estés, pues yo qué sé, en un grupo de operaciones anfibias, ¿qué vas a hacer? O imagínate que estás, como en el caso de Zapadores, ¿no? Que tiene una parte de maquinaria pesada. Estás con una maquinaria pesada pensando en tu temario y a lo mejor le pega con el cazo a un tío y te lo carga. Necesitamos gente que esté al 100%. Que es complicado con los perfiles que hay actualmente de gente que se presenta al ejército, ya. Pero porque el ejército no es muy atractivo ahora mismo con las condiciones que tiene. Cuando yo entré era más atractivo. Pues era otro momento, hace 10 años. O sea, había una crisis económica brutal, era muy complicado encontrar trabajo fuera y entraba mucha gente. Entonces las plazas pues sí se llenaban. El ejército tampoco estaba al 100% en ese momento, ¿eh? Pero había más gente. Y la motivación era esa. Ya está, entonces yo creo que he respondido. Hubo una contestación muy buena en un programa que hicisteis de Permiso para Clave de David, que es muy similar a la tuya, que dijo: a mí me parece muy loable que la gente después quiera ser guardia civil, quiera ser militar, o sea, perdón, quiera ser policía, local, bombero, lo que le da gana. El ejército es un sitio en el que, como norma general, tienes tiempo después en tus ratos libres para estudiar, pero mientras estás de mi meta, tú eres militar y tú tienes que pensar y tener los mismos objetivos que tu sargento. Y cumpliendo eso, que es perfecto. Es decir, si yo, desde que entro y cojo mi meta o mi chándal, cojo también las ganas de decir, de aquí a aquí soy militar y voy a centrarme en esto y este es mi trabajo y a esto me dedico, chapó. Luego, si ese tío a los 5 años quiere ser bombero, policía, guardia civil, ya es otra historia. ¿Me explico? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que ahí es cuando te das cuenta de la gente que tiene esa vocación o encuentra su vocación o desarrolla su vocación. Porque yo, por ejemplo, cuando entré, a mí una de las cosas que me llamó muchísimo la atención fueron las municiones, las minas y los explosivos. Entonces yo conseguí un manual por mi cuenta y me puse a leérmelo y a vérmelo y a ver cómo funcionaba, y cuáles eran los mecanismos, y ahí es cuando te das cuenta que hay una persona por la tarde que se está formando por su cuenta para su trabajo. Eso es complicado verlo. Porque yo, pues eso, al entrar en ese momento dije, esto para mí es para toda la vida, este ya es mi trabajo. Entonces yo no concebía irme. Y es más, ni siquiera concebía irme del Abripá. Yo me voy de sargento y vuelvo aquí. Pues en ese momento está a tope con tu unidad. Luego te das cuenta que fuera hay otro mundo y que también en función de la nota que saques en la academia tienes una posibilidad de u otra y ves lo que te queda, que fue mi caso. Y acabé destinado a otro sitio completamente diferente. Mira, yo en poquito tiempo en la Belat, al final estuve 3 años y unos meses,
A mí una de las cosas que más me jodió es cuando uno de los chicos que fue los que me recibió y me trató con cariño, de los poquitos del principio, lo cambiaron de batería. Es que ni siquiera de grupo, sino de batería. Y ya de repente ya no se cambiaba conmigo por las mañanas, ya no lo veía en el deporte, yo estaba en su grupo de carrera, ya no estaba, ya no tenía sus coñas. Fíjate, una puta chorrada como que te cambien un compañero de que hoy se cambia aquí y mañana está cambiándose en otro edificio. ¿Eso cómo se vive desde la posición de un suboficial? El tener a tus 6 7 personas y de repente, pum, este se va, este promociona, este no sé qué, y que te venga alguien nuevo. O sea, realmente tú les coges mucho cariño a esta gente. Sí, sí, no, tú les coges mucho cariño, pero también tienes que entender qué es el ciclo de la vida, porque yo en mi caso, pues yo ya he pasado por varias unidades, yo he tenido muchos compañeros, he tenido compañeros con los que he estado, pues, con el que más me he tirado 7 años de mi vida militar, entre la academia y luego el destino. Hemos estado 7 años que nos veíamos, que nos cambiábamos juntos, tal. Es algo bonito porque luego la mili es muy pequeña, te vuelves a reencontrar con todo el mundo, ¿eh? Para lo bueno y para lo malo. Y al final tienes que entender que cada uno tiene su vida. O sea, esto no tiene... Nada es para siempre, con lo cual hay que disfrutar el momento. Hay que ser profesionales, pero hay que disfrutarlo mucho. Son experiencias únicas, pero tú tienes que entender que, yo qué sé, es como el amigo que es padre. No puede seguir siendo el fiesta, el liante. Bueno, puede seguir siendo, ¿sabes? Pero es padre, tiene unas responsabilidades. Entonces, pues es lo mismo. Ha ascendido a cabo, lo han cambiado de sección. Ha ascendido a sargento y viene dentro de 3 años. No puede seguir siendo mi colega. Es el sargento. Aunque luego en la calle sigamos siendo colegas. Que eso es una cosa que hay que tener muy marcada. La delgada línea. Luego hay gente que es policía. Ya está, ha alcanzado su sueño. Aunque me joda porque es un tío muy bueno que me saca trabajo adelante, me voy a alegrar por él. Y además, ¿por qué? Porque el tío se lo ha currado. Y ya está, y ha conseguido eso. Entonces hay que tener una visión un poco más abierta en ese aspecto. Yo me alegro mucho. Porque además me permite conocer más gente. Y es ese periodo de adaptación que hay que coger otra vez y empezar de cero y conocer otra vez a una persona nueva y ya está, son experiencias diferentes. Hay gente que lo afronta de una manera y hay gente que lo afronta de otra. Yo en mi caso, yo no tengo pega. Yo no tengo pega de coger a una persona porque además yo en ese sentido hablo con las piedras, yo me apunto a un bombardeo, yo me va a ver hablando con todo el mundo y ya está, y a seguir para adelante. Da igual. Es que no le veo... No le veo nada negativo en ese sentido. Lo que sí que veo negativo es que yo no me encuentro con gente instruida. ¿Sabes? No es lo mismo que haya gente cambiándose dentro de la unidad porque va adquiriendo unas competencias, va adquiriendo una relevancia, va adquiriendo unas responsabilidades y sin embargo, cada año o cada 2 años me está viniendo 2 personas nuevas y se me están yendo 2 personas que ya sabían y encima no se me están yendo a otra sección de la compañía, están yendo a la calle. La pérdida del talento. ¿Tapadores se caracteriza por tener muchas bajas de no renovar? Depende de la unidad. Depende mucho de la unidad. ¿Por las que has pasado tú? ¿Era habitual no renovar o era algo que se veía como, hostia, qué raro? En una renueva el 95% de la gente Joder. y en otra renovaba un 50%. Vale. O sea que no es tanto la especialidad, sino que es el destino. Sí, sí. Sí, pero porque Zapadores también es un destino muy amplio. Es un arma que tiene muchas cosas. Entonces es diferente. No es lo mismo estar en una brigada de combate que estar a lo mejor pues en un regimiento. Vale. ¿Y en qué momento entra a jugar zumbidos de guerra en todo esto? ¿En qué momento se te cruza un cable y eres profe de universidad? ¿Tienes una de las cuentas más grandes de drones? ¿En qué momento entra a jugar todo esto? Pues yo cuando estaba en la brigada paracaidista empecé a tontear con el tema de los drones. Ya te digo, no es que
no te veas capaz de algo, o sea, no te ves capaz de algo hasta que no lo empiezas, ¿no? Pues un día en una guardia empecé a verme tutoriales de cómo se programaba, luego fui viendo cuáles eran las piezas con las que se podía montar un dron, porque quería utilizarlo para una cosa del trabajo, empecé a tontear un poco con eso, hice un par de compras en páginas chinas, ¿no? De internet, a ver si me llegaban, si no, y me gustó, y me gustó sobre todo aprender. Luego había parte de transición en lo que estaba estudiando de física y de matemáticas. ¿Vale? Yo no me daba cuenta, pero estaba haciendo cosas que estaban relacionadas con la ingeniería. Luego cuando ascendí a suboficiales, bueno, sí, cuando ascendí a suboficiales en enero de 2018, pues mi, mis padres, pues, por Reyes, me regalaron el curso el carnet de piloto, ¿no? Poder hacer el examen de piloto de dron, 2018. Estamos en 2025. Entonces, yo ya estaba viendo cosas antes de 2018. Y me compré mi primer dron que ya no era de juguete, empecé a hacer grabaciones, a ver cómo funcionaba, a ver la transición que tenía también dentro de mi trabajo. Sobre todo me ayudó mucho el estar en la academia, que aparte de estudiar en la academia, yo tenía algo de tiempo para mí, porque yo era externado y tenía tiempo para mí, entonces por las noches, por las tardes, por las noches cuando me iba a casa podía seguir haciendo mis pruebas, haciendo cosas y ahorré para comprarme por fin, para montarme mi propio dron por pieza. Y luego en 2020, pues ya está, estuvimos mucho rato en nuestra casa. Yo, como me pilló el último año de academia, durante las prácticas sí estuve haciendo labores de aquello que pasó, pero tuve mucho tiempo libre y entonces tenía amigos que me estaban preguntando cómo hacer drones, entonces monté un primer proyecto que se llamaba De Cero a Dronero, que a día de hoy en YouTube, si lo pones, pues salgo yo en 2020 con una cara mucho más joven, explicando a la gente, en plan youtuber, pues cómo se hacen drones, cómo... Ya está, y además todo muy animado, todo muy para niños. Y a día de hoy lo he dejado ahí, lo primero, porque no me da vergüenza ninguna, porque es algo que es compatible realmente. Y lo segundo, porque quiero que la gente sepa que yo en ese momento ya estaba enseñando a la gente a hacerlo. Tuve que dejar de enseñar a la gente a hacerlo porque apareció un comentario, que además es que me acuerdo perfectamente, que ponía: hola, soy de Algeciras. ¿Qué dron me compro para que llegue a 16 kilómetros y lleve 3 kilos? Dije, Le faltó el por rigor periodístico. claro, o sea, la primera reacción es: estoy estoy en los 2 últimos meses para poder salir de sargento, no quiero líos, no quiero rollos, esto tengo que dejarlo. O sea, porque yo ya no sé dónde está yendo esta información realmente. Se puede empezar a utilizar para el mal, se puede utilizar para cometer delitos, porque a mí me hace mucha gracia, porque mucho del entorno, sobre todo de tema de drones y demás, lo tienen como que los drones solo se utilizan para cosas buenas, se utilizan para grabaciones, para agricultura, cosas por el estilo, y no, se utilizan para otras muchas cosas, entonces al final pues no deja de ser como un coche, ¿no? Lo mismo lo puedes utilizar como para repartir paquetes de Amazon, o lo puedes utilizar pues para pasearte por un mercado navideño como está pasando en Alemania de vez en cuando, ¿vale? Y al final no deja de ser el mismo modelo. Entonces, yo seguí por mi cuenta investigando, seguí con el tema de los drones, monté un par de ellos más, me compré más equipos, mi CAFA, mis mandos, yo tenía mi taller de electrónica. Sí es verdad que decayó un poquito el ánimo en ese aspecto porque me empecé aparte de que llegué a la unidad y tuve que adaptarme a esa nueva forma de vida, tuve un problema de salud que me obligó a estar 3 meses en casa. Y en esos 3 meses, fue en 2021, me puse un momento en el ordenador a intentar programar una cosa y me di cuenta que se me había olvidado todo y que no tenía ni puñetera idea de ordenadores. Y entonces dije, pues es el momento. Y me matriculé en ingeniería informática. Y ya está. Y hasta que realmente no llevas ya, a lo mejor hechas 8 asignaturas, no te das cuenta que estás haciendo una ingeniería.
Yo decía, mira, esto es como si fueran crucigramas. Yo me matriculo de 3 asignaturas, empiezo a hacer, y venga, la primera práctica y la segunda, y es online, y vamos para adelante, y poco a poco lo vas integrando en tu día a día, y a lo mejor pues a cada asignatura le echas 20 minutos, media hora, entonces le estás echando 1 hora y media, sin comerlo ni beberlo al estudio, pues matemáticas desde cero, venga, para adelante, pim, 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 pim. A lo mejor estás dejando un poco de lado otras cosas, pues a mí sí me gusta irme al bar con los colegas a echar una cerveza, soy el primero. A mí me gusta también pues quedar y entrenar con un amigo. Al final te gusta salir, darte un paseo con tu pareja, pero te pones unos retos, unas metas que te sigan sacando en tu día a día de zona de confort y que tampoco sea dedicarle desde el primer día toda tu tarde, toda tu vida. Lo vas integrando poco a poco. Entonces lo dejé un poco de lado el tema de los drones. Empecé con la ingeniería informática y en 2022 pues estalló el conflicto de Ucrania. Y muchos de los vídeos que yo había visto que estaban utilizando ya drones para hacer reconocimiento y drones que se empezaron a utilizar en 2012 realmente en Siria, se empezaron a ver de una manera mucho más abierta. Y algunos de esos modelos era parte de lo que yo tenía en casa, que era exactamente lo mismo. Son drones de carrera a los cuales se le pone un explosivo y se le tiraba al enemigo. Y digamos que ahí ha empezado una carrera armamentística que tiene una vía de entrada muy complicada porque es muy técnica. Porque al final no deja de ser como el radiocontrol antiguo de los aviones, de pues, los clubes de radiocontrol, todo el mundo lo ha visto, ¿no? Pues los drones es algo muy parecido. Y entonces se me juntó que llevaba 8 años pues liado con el mundillo de los drones. Se me juntó que estaba con ingeniería informática y que le pierde el miedo al final a toquetear la tecnología. Y si se rompe, pues no pasa nada. Se intenta arreglar y si no se arregla, pues ya está. Ahorro y compro otro. No tenía pega en ese aspecto. Y se me juntó también la especialidad de zapadores. Todo el tema de explosivos, minas, municiones, etcétera, etcétera. Entonces, al final, sin comerlo ni beberlo, pues me encontré en un campo donde estaba muy a gusto. Y yo siempre he sido una persona muy curiosa, siempre me ha gustado leer, siempre me ha gustado entender cómo funcionan las cosas, pues empecé a interesarme también por la táctica, por la guerra, por los carros de combate, cómo funciona esto, cómo funciona lo otro, por qué atacan aquí, por qué no atacan así, esta ciudad dónde está, cómo es, qué ejército la tiene en este momento. Al final pues, te pones a seguirlo, pues además te pones a seguirlo serio, porque ya forma parte de tu trabajo. Y tú sabes que forma parte de tu trabajo. Y como se tuerzan las cosas, se puede acabar allí, ¿eh? Como se tuerzan las cosas mucho, puede acabar allí. En 6 meses ya te veo haciendo TikToks de desminando, ¿eh? No, hombre. No lo sé, no lo sé. Yo al final donde me manden, ¿no? Pero... Yo en 2022 pues empecé, digamos, un poco una línea de investigación, empecé a recopilar toda la información que veía sobre el uso de drones. Empecé a hacer mis apuntes, etcétera, etcétera, y yo pedí curso. En mi antigua unidad, no en la que estoy actualmente, pedí curso. Y pedí el curso de drones, el del ejército, y no me lo dieron. No me lo dieron pues por H o por B. No me lo dieron, lo pedí varias veces, y una de las veces alguien me dijo, tú es que no tienes ni idea de drones. Y dije, vale. Y tardé 3 semanas en escribir el libro. Me encerré en mi casa. O sea, sí, yo iba a trabajar y demás, pero estaba en mi casa loco perdido. Loco perdido. A lo mejor fue una reacción muy visceral, fue muy entrar en el ejército por una apuesta, ¿vale? Porque esa esencia no la he perdido dentro de lo que cabe, pero con el conocimiento que tenía, con todo, los apuntes que yo tenía, los vídeos, las fotos, etcétera, etcétera, y tardé realmente 3 semanas. Luego tardé más tiempo en montarlo, pero lo que era la idea y todo, realmente ya lo tenía. Y el conocimiento técnico lo fui adquiriendo en el paso del tiempo. Esto no es de un día para otro. Me gusta mucho cómo has ido aplicando lo de poco a poco. Incluso al principio de la conversación habíamos hablado de que no, yo es que no pensaba en la unidad. Yo pensaba en hoy voy a hacer esto, esto y esto. Y lo has ido aplicando hasta incluso tu tercer año, cuarto, segundo, da igual que estés, de carrera universitaria y que ya eres sargento y que vas compaginándolo con tu proyecto y que tienes un libro y
Pero Ha es que, sido la filosofía que se ha arrastrado desde el inicio, vaya. pero es que si tú intentas abarcar desde el principio cualquier cosa, mira, además, algunos compañeros, yo me río mucho. Si tú quieres cambiar tu vida radicalmente y de la noche a la mañana, te levantas a las 5 de la mañana, te duchas con agua fría, te pones a escribir tus pensamientos, te pones a hacer tal... O sea, si tú intentas hacer todo eso a la vez, vas a durar un día, ¿vale? Si tú coges un día y te quieres, vamos a poner que quieres cambiar tu vida y que eres una persona que se levanta tarde y tal, si tú coges y dices durante una semana voy a levantarme a las 8 de la mañana, ya está, no voy a hacer otra cosa. Ponte a ver la tele, ponte con el móvil, ponte lo que sea y tú acostumbras a tu cuerpo durante una semana o 10 días a levantarte a las 8 de la mañana, porque si estás perdiendo el tiempo te da exactamente igual. Entonces a lo mejor ya estás haciendo algo. Si a la semana siguiente tú coges y dices, venga, pues esta semana voy a salir todos los días a caminar 1 hora y voy a mantenerlo de las 8 de la mañana. Y de pronto un día falla en lo de las 8 de la mañana, dices, duele, ¿eh? Y además, si tú vas viendo el avance, si tú te pones... Yo una de las cosas que hacía para motivarme en ese aspecto era poner una pizarra con todos los cuadraditos del mes, entonces por objetivo, y si te falta una X en medio de todo el mes y no está completo, ya dices... Y no hay excusa, ¿eh? O sea, no hay excusa realmente. Tú siempre puedes sacar ese cuartito de hora para leer antes de dormir. Siempre puedes sacar esa media horita al día para ponerte a estudiar. Y si no, llévate una libreta. Hoy en día con el móvil te puedes meter en todos los campus virtuales. Yo actualmente estoy en 3 universidades. Estoy matriculado en 2 y estoy dando clase en una. Es que, antes de, o sea, ahora mismo está haciendo un año del libro y esto era lo último que me esperaba. Pero también no hay que dejar pasar las oportunidades si te lo ofrecen, di que sí. ¿Te ves capaz? Nadie se va a ver capaz en ningún momento. Nadie se va a ver capaz. Pero tú coges, dices que sí y te adaptas porque eres una persona versátil y disciplinada. Y porque me voy a coger y me voy a preparar y voy a hacerlo de la mejor manera posible. Y a día de hoy estoy llevando 2 trabajos de fin de máster en una universidad. Porque estaban buscando a alguien que fuera un experto en drones. Yo no me considero un experto, me considero muy curioso. Y la gente que me pregunta, le respondo por redes sociales. Y me ha contactado policía, guardia civil, militares, un montón. Militares de otros países también me han hecho consultas. Al final te ponen en ciertas tesituras porque tú tampoco sabes con quién estás hablando, ¿sabes? Tampoco puedes decirle cualquier cosa. Pero le he dado cursos en asociaciones de policía y guardias civiles, con Advelum, por ejemplo. Al final me han invitado a congresos. Y desde el minuto 1 se pone y dice, tengo los libros, esto tengo que darle salida, porque ya que lo he hecho, este es mi producto, este es mi trabajo de un montón de tiempo y se lo doy a la gente. Y otra cosa es la diferencia entre regalarlo y venderlo. Que eso la gente no lo piensa, no lo concibe. Hay mucha gente que te dice, ¿has escrito un libro? Regálamelo. Y tú dices, vale, detrás de ese libro hay 10 años de trabajo. Lo he montado. He programado la página web. O me la he hecho yo solo. Me he buscado la manera para que todo el proceso lo haya hecho yo y lo haya cuidado todos los detalles. El libro va bien. Yo te digo que en un año he vendido 900. Y 900 libros son muchos libros. El otro día hablé con un amigo que también ha escrito un libro y demás, y me está diciendo que la media española son 200. Es un libro autoeditado, no tiene editorial. Todo lo que hay detrás, las redes sociales, todo, lo he hecho yo y hay otra persona más que me ha ayudado con el tema de envío, etcétera, etcétera. Y una persona a la cual le pagué para que me lo maquetara. Pero lo maquetó conmigo diciendo, eso va ahí, eso va ahí, eso va ahí. O sea que al final, si lo hubiéramos hecho todo. Entonces, es un proyecto que te llena mucho. Y que tú vas a otra unidad, que vas a otro cuartel y que te dicen, hostia, tú eres el del libro, tú eres el de los drones, te tengo que preguntar. Y
Y todos los días abres el Instagram y todos los días hay gente que te manda un vídeo y te dice, esto es verdad, esto cómo va, esto no sé qué. Y a mí me encanta porque esa gente, aparte de que tú le estás aportando, ellos te están aportando a ti porque a lo mejor hay vídeos que por H o por B, pues yo a lo mejor si dedico 1 hora al día a consumir contenido de todo lo que está pasando en Ucrania, en Siria, en México, en toda Latinoamérica, en toda la franja del Sahel, es una locura. Yo no puedo estar a todo, pero la gente te los manda los vídeos y te aportan. Y tú intentas devolvérselo de la mejor manera posible. Otra de las metas de ese poco a poco fue en redes sociales, en Instagram, todos los días del año, hacer un post. Y todos los días sacar un vídeo del mejor que viera en ese día, o lo más representativo, para poder dar una pequeña explicación de 4 o 5 párrafos que fuera interesante para un soldado. ¿Por qué? Porque el libro no está dirigido expresamente para mando o para teniente. El libro está escrito para que una persona ajena al ejército se entere de lo que está pasando con los drones. Y tampoco sabía yo si había ningún libro así, pero resulta que es el primero en 10 años que trata el tema. Entonces, sin comerlo ni beberlo, pues he encontrado un nicho, he encontrado un sitio en el que me gusta, he encontrado una cosa que además está pegando muy fuerte y pegará mucho más fuerte. Porque va a haber un problema y es que eso llegará a nuestras calles. Y eso va a ser un problema. Porque la gente no está concienciada, no está preparada, no está formada. Pero porque esas formaciones tampoco existían. Y realmente tampoco existen como tal. O sea, yo al final había un grupo de gente que me lo ha pedido y yo le he hecho un curso a su medida. Y entonces es algo que te aporta. Es algo que te hace conocer gente. Si no estaría sentada aquí, si no te hubiera conocido a ti. A ti fue de los primeros que te hablé cuando me metí en redes sociales diciendo, oye, hola, buenas, ¿esto cómo va? Vendo un libro, tú me aconsejaste y a día de hoy, pues, hablamos, somos... Vamos a liarle en Madrid. Por supuesto. Vamos a ir a Madrid el 12 de abril, que no falte nadie. Me encanta, es una experiencia nueva y es una cosa que te aporta. Entonces, y tú intentas devolverlo realmente. Porque... Pues Miguel, yo, si te parece bien, vamos a brindar por tu éxito. Vale. Va a ser poquito, ¿vale? No te voy a poquito. Pásame tu vaso. Poquito, ¿vale? Nada más que para que sea representativo. Primero voy yo. Pues nada, Miguel, por tu éxito, porque espero que sigas siendo así. Y tanto fuera como dentro del ejército, ¿eh? Por las dos cosas. Salud. Esperemos. Joder. Está bueno el Nestí, ¿eh? Bueno. Nada, que me han entrado por donde no era. Vale. Y Miguel, te voy a hacer una última pregunta. ¿Qué consejo le darías a la gente que se está planteando entrar al ejército? Que no piense. Si quieres hacer algo, hazlo. Pero no piense. Porque cuanto más tiempo pierdas pensando en hacer algo, va a ser tiempo que no lo estés haciendo. Entonces, la sociedad hoy en día sufre mucho de la parálisis por análisis. Y eso es lo único que no vas a recuperar en tu vida, el tiempo. De hecho, realmente el dinero es la forma física del tiempo hoy en día. A ti te pagan tu hora tanto, ¿no? Pues ya está, entonces no pierdas el tiempo. Y si quieres entrar, pues coge y hazlo. Y si para entrar tienes que correr a tanto, pues ponte a correr. Y si tienes que... yo entiendo que suena muy a Forrest Gump, ¿vale? De coge, ponte a correr, llega al otro lado del país y luego vuélvete. Pero no, o sea, nada más lejos de la realidad. Coge y empieza a hacer las cosas. Y hasta que no las estés haciendo, no te vas a dar cuenta de que estás capacitado para ello. Hay mucha gente que no se cree que va a ser capaz de porque no se pone a hacerlo. En el momento en el que coge, o hay gente que se cree que es capaz de hacerlo y de pronto llega el día de las pruebas y se pega un batacazo. Porque se lo creía. Entonces, ante la duda, hacerlo. Pero hacer algo. No quedarse quieto, no quedarse tonto, no quedarse bobo y no quedarse parado.
Pues nada, Miguel, de corazón, muchísimas gracias por venir hasta aquí, que sé que vienes muy bien acompañado y el viaje no ha acabado. No, aún no acaba el viaje. Pero para la audiencia lo vamos a dejar por aquí y nos vemos la semana que viene en otro. Adiós.